Desde ser encontrado vagando por las calles de Los Ángeles, desnuda hasta llamar a la policía sobre sí misma, aquí están las razones insanas por las que Amanda Bynes fue puesta bajo custodia psiquiátrica. Las estrellas infantiles son un grupo vulnerable, con sus historias a menudo no terminando bien, y hoy estaremos discutiendo un caso de esto de la era moderna. Nacida en 1986, la carrera actoral de Amanda Bynes comenzó a la edad de 7 años, cuando fue descubierta por un productor de Nickelodeon mientras actuaba en un campamento de comedia. Después, este productor animó a sus padres a dejar que la joven actriz audicionara para su canal, lo que finalmente llevó a Amanda a conseguir un papel en All That, un programa de sketches con un elenco totalmente infantil. Rápidamente se convirtió en una estrella destacada entre el elenco, ganando su primer premio Kids' Choice a la actriz de televisión favorita en el año 2000. A raíz de su éxito, recibió su propia serie derivada, The Amanda Show, que se emitió durante 3 años y ayudó a convertir a la joven actriz en un ícono de la marca Nickelodeon. Durante los años 2000 apareció en películas exitosas como Big Fat Liar, Ella es el chico, Easy A y Hairspray. Parecía que Amanda podría haber estado encaminada a convertirse en la realeza de Hollywood, pero su prometedora carrera estaba a punto de comenzar a desmoronarse. El mundo tuvo un primer vistazo al lado oscuro de esta estrella infantil el 6 de abril de 2012, cuando a la edad de 26 años, Amanda fue arrestada por un cargo de conducir bajo la influencia de alcohol menor después de una colisión en West Hollywood. Solo 4 días después, fue acusada de otro accidente de fuga en el Valle de San Fernando. El 5 de mayo fue acusada de un tercer accidente de fuga en LA, aunque ella afirmó no haber sido consciente de que había colisionado con el vehículo de su acusador. En este punto, Amanda Bynes era un nombre bien conocido entre el Departamento de Policía de Los Ángeles y fue oficialmente acusada de conducir bajo la influencia de alcohol a principios de junio después de esta última detención. A raíz de esto eligió extrañamente tuitear a Barack Obama para pedir ayuda, aunque obviamente no recibió ninguna respuesta del entonces presidente. A principios de agosto, una mujer llamada Kisa acusó a Amanda de otro choque vehicular, quien afirmó que Bynes se había alejado de la escena del accidente después de que le pidieron intercambiar información del seguro. Para el 5 de septiembre, se informó que Amanda había sido acusada de 2 cargos de atropello y fuga por los incidentes de abril y agosto. Al igual que el coche de la celebridad, su imagen pública había recibido bastantes golpes, y muchos comenzaron a burlarse de la aparente caída de la actriz. Curiosamente, una voz prominente entre sus detractores fue Lindsay Lohan, otra estrella infantil que había pasado por su propia espiral altamente publicitada. Lindsay tuiteó: ¿Por qué me encarcelaron y una estrella de Nickelodeon sigue sin castigo? Antes de la fecha de juicio de Amanda por sus cargos. Finalmente fueron desestimados después de que la actriz llegó a un acuerdo civil con los otros conductores, pero aún hubo repercusiones. Según TMZ, a fines de septiembre, el agente, publicista y abogado de entretenimiento de Amanda dejaron de representarla. Su prometedora carrera parecía haberse estancado abruptamente. Y con eso, comenzaríamos a presenciar una de las peores caídas de una estrella infantil en la historia de Hollywood. Como resultado de sus problemas legales y aislamiento profesional, Amanda se retiró del mainstream de Hollywood, pero siguió siendo una figura cada vez más popular entre los tabloides, quienes estaban felices de explotar su comportamiento errático en cada oportunidad. La mayoría de esto surgió a través de su cuenta de Twitter, incluyendo un infame tweet sobre cómo quería que Drake, citando, la asesinara. Muchos comenzaron a cuestionar la estabilidad mental de la actriz y a lo largo de 2013 solo se cuestionó más. El 24 de mayo, Amanda fue arrestada después de supuestamente arrojar una pipa de agua por la ventana de su apartamento en Nueva York. La policía había sido llamada a su edificio después de que su superintendente se quejara de que ella estaba fumando en el vestíbulo, y enfrentó cargos por manipulación de pruebas, imprudencia temeraria y posesión de marihuana. Fue llevada a un hospital mental por la noche, pero fue liberada al día siguiente. Una vez que fue liberada, Amanda acusó al oficial que la había arrestado de acoso sexual, alegando que él había, citando, la había abofeteado durante el arresto. Estaba convencida de que los cargos en su contra eran falsos y se desahogó en Twitter sobre sus planes de demandar al Departamento de Policía de Nueva York y a su complejo de apartamentos, ya que no tenía drogas en su posesión y no se había encontrado ninguna prueba de ello.
El Departamento de Policía de Nueva York negó sus acusaciones contra el oficial, diciendo que no se había tomado ninguna acción inapropiada contra la exactriz durante el arresto. Solo unos días después, el caso contra Amanda comenzó a mostrar algunas fisuras. El informe policial de su arresto no mencionaba ninguna droga recuperada en la escena, e incluso la pipa de agua que supuestamente se lanzó solo se creía que era una por los oficiales que habían estado en el apartamento. Amanda había confesado haber lanzado un jarrón, pero dado que no se descubrió ninguna evidencia física del objeto lanzado, no había pruebas sólidas contra ella aparte del fuerte olor a marihuana que se informó. Los cargos contra ella se desvanecieron lentamente, pero Amanda no. En un extraño desvío de carrera, Bynes comenzó a expresar el deseo de empezar a crear música hip hop, lo cual fue recibido con confusión tanto por sus fans como por sus detractores. A finales de junio, el rapero Waka Flocka Flame habló con TMZ y afirmó que produciría un álbum para ella titulado Shots, aunque esto nunca sucedió. Un mes después, Amanda volvió a hacer noticia cuando fue expulsada de un Ritz-Carlton en la ciudad de Nueva York. Después de supuestamente fumar hierba en su habitación y tratar mal al personal del hotel, se informó más tarde que había acumulado una cuenta de servicio de habitaciones de más de $2,000 durante su estancia. Pero solo unos días después, el extraño comportamiento de Amanda alcanzó un punto que cambiaría el curso de su vida para siempre. Es como un pequeño pedazo de tela y es pintura de gasolina, por eso estoy llamando al 911. El 23 de julio, Amanda fue hospitalizada bajo una retención psiquiátrica de 72 horas después de iniciar un pequeño incendio en la entrada de la casa de una anciana. Alrededor de la misma época, Amanda fue vista en una licorería cercana intentando lavar la gasolina del pelaje de su mascota, un Pomerania. Dejó la tienda después de ser confrontada por un cajero y más tarde fue encontrada por oficiales de policía y detenida. Finalmente, Amanda no fue acusada por el incendio, ya que se determinó que su conducta estaba arraigada en una enfermedad mental y no en una intención criminal. Como resultado de este incidente, los padres de la ex actriz presentaron una tutela temporal, lo que les daría la capacidad de controlar sus finanzas personales y su bienestar. La hospitalización de Amanda se extendió por 2 semanas más, mientras recibía tratamiento, mientras que los daños causados por el incendio que ella provocó fueron pagados por el productor de discos de la costa este, Daniel Herman, quien había estado siguiendo su incursión en la música rap y afirmó que quería firmarla en su sello. Esto tampoco llegó a suceder. A principios de agosto, la retención psiquiátrica de Amanda se extendió por otros 30 días, después de que se consideró que no estaba lo suficientemente bien como para asistir a una audiencia sobre su liberación. El mismo día, se concedió la tutela temporal a sus padres. Aunque todavía estaba hospitalizada, se reunió brevemente con su perro, lo que supuestamente ayudó a levantar su ánimo. Una semana después, fue trasladada al Centro Médico de la Universidad de California, Los Ángeles para continuar su tratamiento, donde se aprobó una retención aún más larga. Hubo pocas noticias de Amanda el siguiente mes. A finales de septiembre, se informó que se la consideró mentalmente incapaz para enfrentar el juicio por su caso de conducir bajo la influencia de alcohol. Se habló de que su retención psiquiátrica se extendiera aún más, y aunque su madre no buscaba una tutela permanente, todavía tenía el control de las decisiones médicas de Amanda. Esta ubicación resultó ser más adecuada para las necesidades de recuperación de Amanda, y fue dada de alta del centro bajo el cuidado de su madre en diciembre. También se consideró mentalmente apta para enfrentar un juicio en este punto. En un intento por recuperarse después de su estancia en rehabilitación, Bynes se inscribió en el Instituto de Diseño y Mercadotecnia de Moda, lo que resultaría ser un cambio de carrera más duradero que lo había sido la música rap. El 2014 comenzó mejor para Amanda. En enero, los cargos por su incidente de lanzamiento de bong fueron oficialmente desestimados, y ella se declaró no culpable de un delito menor en su caso de conducir bajo la influencia de alcohol al mes siguiente, lo que resultó en que se le pusiera en libertad condicional por 3 años. Se informó que su educación también la estaba ayudando a volver a ser ella misma, y en abril, su madre la retiró de su medicación, alegando que todos los problemas de su hija se derivaban de la marihuana y que Amanda no tenía ninguna enfermedad mental. En junio, los cargos en el caso Bond fueron oficialmente desestimados, aparentemente limpiando su expediente legal y dándole un nuevo comienzo.
Pero el 29 de septiembre, Amanda fue arrestada nuevamente por conducir bajo los efectos del alcohol. Esta vez se determinó que la sustancia era Adderall. En este punto, la tutela temporal había terminado y ella se había mudado de la casa de su madre y su padre. Según informes, sus padres no sabían nada sobre el paradero de su hija y se enteraron del arresto por los medios de comunicación. Aunque fue liberada de la custodia policial, la espiral de Amanda solo continuó desde allí. El primer día de octubre, el público se enteró de que había sido expulsada de Fashion Institute of Design y Merchandising, con varios estudiantes transmitiendo historias sobre cómo ella llegaba a clase drogada e intentaba pagar a sus compañeros de clase para que hicieran su tarea. 2 días después, Amanda voló a la ciudad de Nueva York, donde se desarrolló otra serie de desventuras. El 8 de octubre, Amanda tuvo unas muy extrañas 24 horas. Supuestamente, atacó a un fan en una discoteca arañándole los brazos y el cuello. Luego fue acusada de robar en Barney's, en Madison Avenue, después de que los guardias de seguridad la atraparon intentando salir de la tienda con un sombrero de $200 puesto. La exactriz se defendió alegando que simplemente había dejado su bolso en su coche y había sido distraída por un fan que intentaba tomarle fotos. Sin embargo, 2 horas antes, la habían descubierto tratando de hurtar una camisa. Para comprar empleados en Pookie y Sebastian, Amanda se fue a Nueva York poco después de esto. Pero permaneció en el ojo público cuando comenzó a atacar a sus padres, alegando que su padre había sido verbal y físicamente abusivo con ella durante toda su infancia. Sus hermanos rápidamente saltaron en su defensa negando las acusaciones de Amanda y diciendo que eran el resultado de que su hermana no buscara la ayuda adecuada. Su padre también negó las acusaciones en su contra, y Amanda luego las retractó, culpando al microchip en su cerebro. Después de este largo periodo de inestabilidad, pocos se sorprendieron cuando Amanda fue puesta nuevamente bajo custodia psiquiátrica involuntaria al llegar a LA. Desde allí, sus padres recuperaron la tutela, alegando que Amanda había estado malgastando cantidades alarmantes de dinero en regalos costosos que entregaba a completos desconocidos. 2 semanas después, Amanda fue liberada de la instalación psiquiátrica y procedió a hacer otra diatriba en Twitter donde redobló las acusaciones de asalto contra su padre y anunció sus planes para luchar contra la tutela en la corte. Sin embargo, este litigio no terminó como ella esperaba. Bajo los términos de la tutela de Amanda, se consideró que carecía de la capacidad mental para celebrar un contrato vinculante, por lo que el juez dictaminó que el abogado que había contratado no podía representarla. La audiencia terminó antes de comenzar, y Amanda quedó bajo el control de sus padres, volviéndose cada vez más inestable durante el siguiente mes. La grave situación de Amanda continuó empeorando. La exactriz tuiteó que le habían diagnosticado trastorno bipolar y depresión maníaca y que había estado viviendo con una asignación diaria de $50 de sus padres, pero luego eliminó ambas publicaciones. La relación entre Amanda y su familia era tensa, ya no vivía con ellos. Y supuestamente se quedaba con quienquiera que la acogiera. Este arreglo de vivienda resultó ser volátil. A mediados de noviembre, surgieron informes de que compañeros temporales de Amanda buscaban dinero para reparar daños que ella causó al quemar alfombras con cigarrillos y derramar tinte de cabello en su apartamento. Poco después, se filtraron al público grabaciones de audio de Amanda, incluyendo una diatriba contra sus padres en la que expresaba el deseo de matarlos. Si tu padre fuera mi padre, exactamente. ¿Cómo? Entonces entenderías por qué querrías cortarle la muñeca y, francamente... La exactriz rápidamente emitió una declaración en la que solo estaba bromeando y que había estado trabajando en sus problemas familiares en terapia. Broma o no, estaba claro que las cosas nunca habían estado más tensas entre ellos. Pero pronto, la vida de Amanda comenzó a tomar un giro para mejor. Comenzó a mostrar interés en volver a la escuela, esta vez en el departamento de psicología de la Universidad del Sur de California. También aparecía mucho menos frecuentemente en los titulares de los tabloides y parecía mantener un perfil más bajo. Para finales de año, la mayoría de la cobertura que recibió fue positiva, ya que aparentemente había alcanzado un estado mental mucho más estable y lúcido. El 2015 comenzó con una nota mucho más alta para Amanda, cuando el fiscal de la ciudad de Los Ángeles decidió no procesarla por su conducir bajo la influencia de alcohol de septiembre de 2014, aunque había una posibilidad de que todavía pudiera enfrentar tiempo en prisión que nunca llegó a ser, probablemente porque habría interferido con su tratamiento de salud mental.
Sin embargo, fue puesta en libertad condicional. Mientras tanto, su tratamiento continuó de manera muy efectiva, y Amanda finalmente llegó al punto en el que podía vivir sola de nuevo. También se reinscribió en Fashion Institute of Design y Merchandising con la intención de terminar la carrera que había abandonado en medio de su crisis. Durante los próximos años, Amanda mantuvo un perfil público aún más bajo. En marzo de 2016, anunció que no había sido invitada a un especial de reunión de All That planeado, a pesar de su destacado papel en la historia del programa. Aún así, su enfoque se había alejado de la actuación en este punto, y ella estaba manteniendo ese enfoque. En 2017, terminó su libertad condicional por su caso de conducir bajo la influencia de alcohol y parecía estar lista para superar ese punto volátil en su vida. En junio, dio su primera entrevista pública en 4 años, donde finalmente explicó el infame tweet sobre Drake, diciendo que no había estado seria acerca de la solicitud, pero que las drogas habían sido el factor principal detrás del mensaje. El año siguiente, Amanda dio un paso más grande hacia la luz pública nuevamente, cuando apareció en la portada de la revista Paper. En el perfil adjunto, la exactriz habló sobre su historial de abuso de drogas y explicó cómo su sobriedad había sido el factor principal para cambiar su vida. Aparentemente, su adicción había surgido junto con graves problemas de autoimagen, que a veces llevaban a largos periodos de depresión. Después de que Amanda vio la película en la que protagonizó y se sintió desconectada de la imagen de sí misma en la pantalla, también detalló cómo su relación con los medios había cambiado en los años desde su desglose muy público, ya que la cultura de Internet se había vuelto mucho más aceptadora de la salud mental para este momento. Amanda sentía que había pasado por lo peor en este punto de su vida y estaba emocionada por lo que el futuro podría traer, especialmente porque planeaba volver a audicionar para roles de actuación. En marzo de 2019, Amanda volvió a aparecer en los tabloides cuando se internó en la clínica de rehabilitación de Los Ángeles después de sufrir una recaída. Algunos especularon que podría haber sido causado por el regreso de Amanda a Hollywood abrumándola, o simplemente un error común en el difícil camino hacia la sobriedad. Pero esta vez, Amanda pudo recuperarse sin tanta cobertura mediática y anunció que se había graduado de su programa de moda en junio del mismo año. A principios de 2020, Amanda reveló que estaba comprometida con un hombre llamado Paul Michael, a quien al parecer conoció en Alcohólicos Anónimos. Había preocupaciones de que el matrimonio pudiera ser bloqueado por su tutela, ya que sus padres supuestamente no aprobaban la pareja, pero nunca hubo ninguna intervención formal de ellos. 3 semanas después, Pulse afirmó que la pareja había cancelado su compromiso, aunque esto no sería el fin de su relación. En un extraño giro de los acontecimientos, Amanda anunció poco después de la ruptura que estaba embarazada, subiendo una imagen de un ultrasonido aparentemente oficial. Poco después, se eliminó la publicación, y el abogado de Amanda declaró posteriormente que la afirmación era falsa. La razón detrás de esto aún es un misterio. Para finales de 2021, las tutelas de celebridades habían sido un gran punto de conversación pública en medio del movimiento del hashtag Free Britney, que finalmente logró su objetivo de poner fin a los 13 años de control que el padre de Britney Spears tenía sobre su vida. Una vez que la estrella del pop quedó libre, el movimiento dirigió su atención hacia Vines, quien se encontraba en una situación muy similar y aparentemente había superado la necesidad de ello. Amanda estuvo de acuerdo y finalmente solicitó poner fin a su tutela en febrero de 2022. Recibió una enorme ola de apoyo y buena voluntad de Internet en la preparación para la fecha de la corte, lo cual era muy distinto a las reacciones que solía recibir en línea. También encontró un nuevo apartamento, al que planeaba mudarse después de que terminara la tutela. Paul también se mudaría, ya que ambos habían vuelto recientemente y habían retomado su compromiso. El 21 de marzo, un juez dictaminó devolverle a Amanda el control de su vida por primera vez en 9 años. Tras esta victoria, declaró que se mantendría alejada del circuito de entrevistas, a pesar de recibir muchas solicitudes de todos, desde el New York Times hasta Logan Paul. Por el futuro previsible, el único objetivo de Amanda era disfrutar de la libertad de una vida normal y pasar tiempo con su prometido. Desafortunadamente, las cosas no se desarrollaron tan suavemente como probablemente esperaba. El mes siguiente, Amanda publicó un video en su página de Instagram donde detalló una altercación entre ella y Paul.
Vandalizó la casa de su madre, rompió todas sus fotos y puso salmón debajo de su cama. Su comportamiento es alarmante y tengo miedo de lo que hará. Olvidé mencionar, encontré el escondite de crack cocaína de Paul. Amanda expresó preocupaciones sobre el reciente comportamiento errático de Paul y afirmó que lo había echado de su apartamento, aunque parecían haberse reconciliado al día siguiente. Poco después, Amanda publicó otro video diciendo que Paul había salido limpio en una prueba de drogas, y luego aclaró que había estado sobrio durante 2 semanas antes de su confrontación, pero su miedo a su recaída había provocado una discusión más grande de lo que ella había esperado. La relación de Amanda y Paul continuó de manera intermitente, con informes de ellos rompiendo y volviendo a estar juntos emergiendo casi mensualmente durante el verano de 2022. Para octubre estaban juntos de nuevo, aunque aparentemente ya no estaban comprometidos. En enero de 2023 se anunció que Amanda aparecería en otra reunión del elenco de All That en la celebración anual de 90s Con. Esta iba a ser su primera aparición pública importante desde el final de su tutela. Pero el 17 de marzo se dio a conocer la noticia de que ya no podría asistir a la convención, y unos días después la explicación de su ausencia llegó al público. El 20, se informó que Amanda había sido ingresada en atención psiquiátrica después de que la encontraran vagando desnuda por las calles del centro de LA y fue puesta bajo otra retención psiquiátrica después de que la descubrieran y la llevaran a una estación de policía cercana. La retención se extendió 2 veces mientras Amanda se recuperaba de este episodio y finalmente fue liberada el 11 de abril para comenzar el tratamiento ambulatorio. Según TMZ, esta crisis fue alimentada por otra ruptura con Paul, quien le dijo al tabloide que su relación parecía haber llegado a un final definitivo. No está claro qué le depara el futuro a Amanda Bynes. El camino hacia la recuperación de la adicción nunca es fácil, y se hace aún más difícil cuando cada desliz se publica tan ampliamente en Internet. Y esto es aún más trágico considerando el talento que mostró en la adolescencia. Ese es todo el consejo que tengo hoy. Adiós. Como tantas estrellas infantiles, antes que ella, Amanda se encuentra en una espiral de sensacionalismo de tabloides, y a menos que haga algunos cambios permanentes en su vida, eso no cambiará pronto. Y con eso creo que terminaré el video aquí, así que hasta la próxima vez. Gracias por ver.